Voces que forman parte de la noticia. El abogado Mauricio Alarcón Salvador es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador. Con él queremos analizar hoy cuál podría ser el ambiente preelectoral, sobre todo en materia legislativa. Abogado Alarcón, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buen día, Guillermo, Carlos, Ronald, un gusto saludarles a la distancia y pues el panorama pinta difícil no solo para el ámbito legislativo, sino diría para la política en general, pero no hay que perder de vista que aunque nuestra asamblea no ha sido popular ni querida por los ecuatorianos, es el órgano de representación por excelencia y tiene un rol que cumplir, así es que cuanto antes lo volvamos a tener y ojalá con mejores cuadros que los que tuvimos hasta hace poco, muchísimo mejor. Ahora, abogado Alarcón, es difícil mejorar los cuadros y la calidad de los legisladores si la ley establece que para ser asambleísta, por ejemplo, tan solo se debe tener 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Bajo esa línea tan simplista, dirían algunos, ¿qué tipo de cuadros van a llegar a la asamblea? Bueno, es un mito el tema de los requisitos para ser asambleísta. Mucho se ha dicho que son requisitos muy básicos y que, por ejemplo, debería exigirse un título universitario para poder ser legislador, pero si revisamos quienes accedieron a la asamblea el 14 de mayo de 2021, veremos que la gran mayoría contaba con título hasta de cuarto nivel. No se notaba en muchos casos, ¿ah? Pero por supuesto, pero a que veas que el título no es una solución mágica para todo, ¿no? Tuvimos, por supuesto, veterinarios, ingenieros de sistemas, ingenieros en marketing, una gran mayoría, sí, de abogados y de comunicadores sociales, pero la gran mayoría con título. Apenas 9 asambleístas, ojo, 9 de los 137 anteriores no tenían registrado un título de tercer nivel. Así es que el problema no radica en los requisitos, radica por un lado en la irresponsabilidad de las organizaciones políticas en postular a personas sin ética, sin integridad, poco transparentes, a postular a cualquier persona porque es conocido por los votantes, sin ni siquiera tener una afinidad ideológica o de programa de gobierno. Y la otra responsabilidad es la nuestra, en la que nos dejamos llevar más por el corazón que por la cabeza y terminamos eligiendo a alguien porque canta y baila bonito o porque me aparece diciendo cosas simpáticas a través de las redes sociales. Así es que es una responsabilidad compartida que puede solucionarse si obviamente las dos partes juegan el rol que les corresponde. Desde el lado de las autoridades, de quienes pueden manejar un poco el asunto, ¿cuáles podrían ser los cambios propuestos para tratar de mejorar el nivel de legisladores que llegan a el Parlamento? Yo diría no solo el de legisladores, sino el de los políticos en general, y yo creo que hay que forzar a que efectivamente los candidatos sean designados mediante primarias. Eso de los procesos democráticos internos hacen que si el reglamento de un partido, de un movimiento, dice que la democracia interna es del dedazo del caudillo, pues todo muy bien. Eso es un absurdo. Si les ponemos contra las rejas a esa gran cantidad de organizaciones políticas que tienen adherentes y afiliados de papel que ni siquiera saben lo que está sucediendo a su alrededor, probablemente se vean forzados a presentar mejores candidatos, a convencer a sus bases de hacer un buen trabajo y terminamos ganando todos. Pero mientras el código de la democracia nos diga que el proceso democrático interno basta, tenemos pues candidatos que hasta se eligen con voto de aplauso, ¿no? Entonces cualquier cosa pasa. Del otro lado, nuevamente, creo que la información es poder y la información es clave al momento de decirle al elector, este es el candidato que te estoy presentando, este es el candidato que estoy poniendo a tu consideración, esta candidata tiene esta trayectoria, no tiene tacha de falta de integridad, de ética, problemas con la justicia, y nosotros, por supuesto, premiar con el voto a quienes se lo merecen y castigarlo con el rechazo a quienes creen que la política y la representación son un juego. La política y la representación no son un juego, en eso estamos
claros y creo que la mayoría de los ecuatorianos entiende la gravedad del asunto y sobre todo lo clave que puede resultar esta elección. Hay un factor que complica mucho la situación, Mauricio, y es el hecho de ver fuentes de financiamiento no del todo claras, metiéndose en la política, sobre todo en provincias que han sido identificadas claramente con la influencia de bandas delictivas. ¿Cómo ve y qué saben ustedes al respecto? Nosotros venimos trabajando, como conocen, desde hace algunos procesos electorales en monitorear el financiamiento de la política, que ingresa a los partidos, movimientos, candidaturas, qué sale y cómo sale. En ese sentido, es vital que se transparente de mayor y mejor manera todo este asunto por parte del Consejo Nacional Electoral. Que nosotros hagamos un mayor control social para ver que eso efectivamente corresponda a la realidad y frenar en alguna medida el avance del narcotráfico y el crimen organizado metiendo sus tentáculos en las candidaturas y en la política. Este no es un tema nuevo, no es un tema del que se habla desde 2021, desde las presidenciales pasadas. Es un asunto que se viene discutiendo desde hace décadas. Yo diría incluso con mayor o menor medida desde hace 30 años. Y pues lo que hemos hecho es dejar pasar las cosas, pecar de omisión. Y mira que el tema se profundiza tanto que ya no solo este tipo de grupos se conforma con financiar una candidatura o financiar una campaña, sino que incluso ya cuenta con candidatos propios. Ojalá no sea que cuenten ya con organizaciones políticas propias. No nos olvidemos que hay muchas en nuestro país que, cual organización de garaje, se vende o se renta al mejor postor. Denuncias que han llegado incluso a conocimiento de la Fiscalía y que están durmiendo el sueño de los justos sin resultado alguno. Ustedes vienen midiendo la política ecuatoriana ya desde hace varios años. ¿Realmente hay un panorama interesante hacia el futuro en cuanto a cambios profundos, estructurales, o de plano estamos en un tiempo donde las cosas se ven cada vez más complicadas? Mientras los cambios no sean promovidos por la ciudadanía y sean simplemente liderados por aquellos que se benefician de la política, estamos condenados. ¿Cuánto se ha hablado de reformas al Código de la Democracia, la norma electoral, que se quedan a medio camino o se cambian al antojo de quienes están en la Asamblea, que son políticos y que hoy se benefician de las disposiciones normativas que tienen falencias? Somos nosotros quienes tenemos que hacernos sentir. Somos nosotros quienes tenemos que exigir que quienes se dicen nuestros representantes hagan un buen trabajo, rindan cuentas y efectivamente nos representen. Salida hay. Y creo que esa salida empieza por retomar el rol de ciudadanos activos que se plantan ante el poder, independientemente de la organización política que se encuentre en él, y que se hacen sentir, presentan observaciones, ocupan espacios. Si bien es cierto que la situación actual nos pone una complejidad mucho mayor que en años anteriores, porque estamos pendientes de los temas de seguridad, de la economía familiar o de que no nos roben en el sector público a través de la corrupción, no hay que perder de vista esa obligación que tenemos todos de intervenir en lo público, de estar pendientes de la gestión pública, de hacer entender a quienes están del otro lado que cuando rayamos una papeleta y entregamos un voto, no estamos asignando un cheque en blanco para que el político, el representante, haga lo que le venga en gana, sino que más bien lo que estamos haciendo es entregando un mandato de confianza en función de lo que corresponde a un plan de gobierno, un ideario, un pliego ideológico, que incluso es con el que se supone las organizaciones políticas obtienen su personería jurídica. Queremos agradecer al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador, hablando aquí en los micrófonos de Así Amaneció sobre la próxima asamblea, la política en general, pero sobre todo sobre los cambios que deberían ajustarse en el Código de la Democracia o en la ley electoral en definitiva para poder tratar de mejorar un poco la calidad de nuestros políticos y representantes en los organismos respectivos. Son las 8 de la mañana y 47